Buenas noches a todos, bienvenidos a la lección número 11, hoy con el tema el bautismo de Jesús. Vamos a buscar entonces el libro de San Mateo capítulo 3, del versículo 13 al 17 voy a leer. Dice: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hasta el versículo 17 hemos leído. La Biblia nos presenta muchos temas que son controversiales, o que son difíciles de entender, sobre todo cuando nosotros investigamos un poco más acerca de qué significado tiene cada cosa que nosotros observamos en la Biblia. Alguien a veces puede leer la Biblia de manera muy general, entonces no se dará cuenta de algunos detalles. Pero cuando poco a poco empezamos a leer la Biblia de manera detallada, podemos percibir que hay algunas cosas que o no entendemos, o al querer razonarlas nos cuesta realmente comprenderlas, ¿no? Entonces en la Biblia, en tres evangelios sinópticos, o sea, Evangelio de San Mateo, San Marcos y San Lucas, aparece la historia o aparece la parte de la vida donde nuestro Señor Jesucristo recibe bautismo. Pero entre tres historias, entre tres descripciones, nos hace entender que la descripción más, la descripción más detallada es la que aparece en San Mateo capítulo 3. Porque cuando ustedes leen, por ejemplo, en San Marcos, ¿de qué manera está relatado el mismo asunto, el mismo tema? Veamos acá San Marcos capítulo 1, versículo 9 dice: Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Hay un relato mucho más escueto del encuentro entre Jesús y Juan el Bautista. Y luego veamos el libro de San Lucas, donde también aparece el relato aparece el relato del bautismo. Veamos acá. En el libro de San Lucas aparece. Vamos a buscar un momento. San Lucas capítulo 3, versículo 21 dice: Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, dice. 22: Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ya en ambos relatos, en el relato de San Marcos y en el relato de San Lucas, el autor no dio tanto énfasis para explicarnos qué es lo que ha ocurrido en el encuentro que Jesús tuvo con Juan, o que Juan tuvo con Jesús. Pero el libro de San Mateo nos da a conocer 5 versículos que nos explican detalladamente cada paso del encuentro entre Jesús y Juan el Bautista. El primer versículo nos explica que Jesús vino de Galilea, dice. Dice que vino de Galilea a Juan al Jordán, dice, para ser bautizado por él, ¿sí? Jesucristo especialmente vino al Jordán con un propósito: recibir el bautismo por medio de Juan el Bautista. El tema está en que este bautismo es un bautismo netamente para uno que quiere confesar sus pecados. Pero nuestro Señor Jesucristo no es quien va a confesar sus pecados. El versículo 14 nos da a entender qué posición entendía Juan que tenía
Jesús delante de él. Veamos, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, dice. Entonces, Juan el Bautista está tomando una posición superior a Jesús o inferior a Jesús. Ya Juan el Bautista dice la Biblia que es el mayor entre los nacidos de mujer. Es lo que Jesucristo también ha testificado. Entre los nacidos de mujer, dice, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista, quien según el orden de Dios, según la palabra de Dios, es el mayor. El mismo Señor Jesucristo lo dijo, ¿no? Es el mayor entre todos los hombres. En el libro de San Mateo, capítulo 11, versículo 11 dice así. Dice, entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Entonces Juan el Bautista más bien debería ser una persona y que está en un lugar más alto que la posición de Jesús. Podemos decir así, ¿no? Pero en realidad acá Juan el Bautista estaba colocándose en una posición inferior. ¿No es así? Dice, porque dice, versículo 14, yo necesito ser bautizado por ti, ¿por qué tú vienes a mí? Dice. Entonces, este encuentro, estimados hermanos, podemos ver exactamente cómo Juan reconoce es Jesús, ¿no? Es el Hijo de Dios que nació sin pecado. Entonces, ¿cómo yo puedo bautizarlo? O sea, Juan el Bautista no es que está hablando, de manera exagerada, sino que exactamente él pudo darse cuenta que Jesús no era necesario recibir bautismo, ¿no? ¿Ustedes pueden entender lo que yo estoy diciendo? Él también se dio cuenta que Jesús no es pecador, ¿no? Entonces, ¿cómo él puede ser bautizado cómo él puede recibir bautismo de parte de Juan? En ese momento Jesús exactamente le respondió. Versículo 15. Pero Jesús le respondió. ¿Qué le dijo Jesús? Sí, cómo no, ahora me toca a mí, yo soy mayor que tú porque yo vine del cielo, yo te bautizo a ti. No, sino que, ¿qué es lo que le ha dicho? Deja ahora, ¿no? Ya, esa palabra, hermanos, deja ahora, ¿qué significa? ¿Qué es lo que le está diciendo exactamente a Juan? Deja tu pensamiento, ¿no? Deja tu punto de vista. Según tu punto de vista, yo no debería recibir bautismo. Según tu razón, yo no tengo que ser bautizado. ¿Por qué? Porque yo no tengo pecado. Pero esta escena, este encuentro que nosotros estamos teniendo, no es para que yo confiese los pecados, sino ¿para qué? Sino para que tú, a través de la imposición de manos, puedas trasladar el pecado en mí. ¿Por qué? Soy el Cordero de Dios. Soy quien vino a este mundo para cargar con el pecado. Jesús eso está diciendo. Deja ahora, dice, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces, para poder cumplir la justicia de Dios, ¿qué es lo que debería hacer Juan? Debe bautizar a Jesús. Pero Juan en el principio se negaba, no, yo no puedo bautizarte, ¿no? Porque mirando la escena, solamente bautizo a los pecadores. Yo no puedo bautizarte porque tú eres superior a mí. Tú ni siquiera tienes pecado, entonces ¿cómo puedo bautizarte yo a ti? Jesús le dijo, deja ahora. Todo tu pensamiento, toda tu manera, toda tu idea, deja de lado. Porque así conviene. Es conveniente que tú me bautices a mí. ¿Por qué? El pecado completamente va a ser traspasado a mí. El pecado de la humanidad completamente llegará a mi espalda. Yo lo cargaré. Yo lo llevaré, ¿no? Por esa razón nosotros conocemos bien San Juan capítulo 1 versículo 29, ¿no? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice San Juan capítulo 1 versículo 29? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista, después de haberle dado bautismo a Jesús, él se da cuenta realmente de qué cosa. Se da cuenta de que Jesús es el Cordero de Dios a quien debía ser traspasado el pecado.
tal como aparece según la profecía bíblica, el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 6, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, dice. Ya, esta palabra ustedes deben pensar, porque dice: mas Jehová cargó en él. O sea, la Biblia dice que Jehová cargó en él. O sea, en él se está haciendo se está haciendo una autorreferencia. O sea, Jehová cargó en él, dice. Pero ¿en quién cargó los pecados? En él, dice. ¿Quién es él? Él es Cristo Jesús. O sea, Dios había descendido por medio de Jesús a este mundo y tuvo, ¿no?, que cargar el pecado del mundo conforme a la profecía del libro de Isaías capítulo 53 versículo 6. Pero acá dice que cargó en él. O sea, está hablando del tiempo pasado, ya cargó. Pero en realidad para nuestros tiempos, para nuestro espacio temporal, Jesucristo iba a venir después a cargar el pecado. Y la escena es precisamente esta escena donde Juan el Bautista y pone sus manos en la cabeza de Jesús y luego, sumergiéndolo en el agua, le da bautismo. El pecado del mundo completamente pasó a Jesús. Hermanos, no es que cuando ustedes oran o cuando ustedes piden perdón es que sus pecados pasan a Jesús, sino que antes de que ustedes y yo naciéramos, ya el pecado del mundo fue traspasado a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto viene a ser una verdad, una realidad bíblica que la mayoría de las personas no logra entender. ¿Por qué? La mayoría de la gente se limita al mundo temporal, se limita al espacio del tiempo. Pero en el libro de Isaías está hablando del tiempo pasado, ¿no? Dice que cargó en él. Pero esto realmente lo hace después, ¿no? Lo hace en el tiempo en el que Jesucristo viene, 700 años después. Entonces, ¿acaso Dios tiene problema para conjugar los verbos en los tiempos? No. Sino que para Dios ya este acontecimiento en el que Jesús iba a cargar el pecado del mundo ya es una realidad. Ya para Dios ya es una verdad. Porque Dios en su corazón ya había planeado exactamente cómo iba a cargar el pecado del mundo en la humanidad. Entonces, antes de que ustedes y yo siquiera estuviéramos en el proyecto de nuestros padres, ya nuestro Señor Jesucristo cargó todos nuestros pecados. Entonces, ¿qué es lo que las personas deberían llegar a entender? Que Jesucristo hace 2000 años atrás, Él ya cargó nuestros pecados. O sea, aunque nosotros hemos cometido pecados, hemos hecho las cosas malas, hemos cometido errores y faltas en nuestra vida. Pero de antemano Jesucristo, quien sabía bien acerca de nuestros pecados futuros, Él también conoció nuestra realidad. A fulano de tal, él un día va a pecar, a él un día va a cometer pecado. Entonces, ¿cómo Él podrá resolver esto? Bueno, desde ahora yo lo resuelvo todo. Por eso, encontrándose con Juan, Juan, deja tu pensamiento, ¿no? Deja tu punto de vista. Tú no sabes lo que yo estoy haciendo. Es algo grandioso. Todas las generaciones de los seres humanos ya podrán realmente en mí depositar sus pecados. Toda la carga toda la culpa por el pecado será puesto en mí. Por lo tanto, por mí las personas podrán ser salvas. Es una declaración, ¿no? Entonces Jesús vio la importancia que tenía el bautizarse, porque si en el caso que Juan le dice, no, yo no puedo hacerlo, entonces Jesús, poniéndose en la posición de que, yo soy mayor que él, entonces yo lo bautizo, entonces ¿qué hubiese ocurrido? No hubiese podido pasar el pecado del mundo a Jesús. ¿No es así? Entonces el bautismo es una escena que sí o sí tenía que producirse, pero el problema es que en esta época muchas personas no pueden llegar a comprender. Pero ¿cómo Jesús va a pasar el pecado mío que yo todavía no he nacido? Tal vez para los que vivieron de ahí para atrás, de ellos sí pagó. Pero de los que vienen adelante, ¿cómo podrá cargar el pecado de ellos? Imposible, ¿no? Es algo ilógico. ¿Cómo Jesús puede cargar el pecado de las personas que van a vivir en un futuro? Entonces aquí es donde cobra ánimo realmente las palabras.
Porque cuando nosotros leemos San Juan capítulo 1, versículo 29, nosotros debemos entender con gran profundidad qué significa el concepto de mundo. El libro de San Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice. Entonces busquen ustedes, dense el tiempo de buscar en el diccionario. El concepto de mundo es un concepto amplio que tiene dos definiciones principales. La primera está refiriéndose al espacio físico donde habitan los seres humanos, ¿no? Se refiere a esta tierra, ¿no? El lugar donde están habitando los seres humanos. Tal como decía en el libro de Isaías, Dios hizo la tierra para que el hombre la habite, dice. Entonces, eso es el mundo. Pero existe otro concepto que tiene relación con la historia, ¿no? Historia de la humanidad. Entonces, el mundo, ¿cuándo es mundo? En el pasado era el mundo, en el presente es el mundo, en el futuro también será el mundo. Siempre será el mundo, en el pasado, presente y en el futuro también. Entonces, en cada época, en cada parte del tiempo, es el mundo. Entonces, Jesucristo es quien carga el pecado del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Está hablando desde que se originó la vida de los seres humanos, del principio de la historia de la humanidad, es decir, de Adán y Eva. ¿Hasta dónde? Hasta el último ser humano que va a nacer en este mundo. Hasta el último niño que nazca en este mundo, esto es el mundo. Entonces Jesús, ¿qué es lo que hizo? Quitó el pecado del mundo. O sea, está hablando de la historia de la humanidad. Está hablando de toda la historia de nuestro tiempo. Es correcto, ¿no? Por esa razón, no solamente los que vivieron después de Jesús han recibido la salvación, sino en la antigüedad. Entonces, ¿cómo Abel podía recibir la salvación? ¿Cómo Abraham podía recibir la salvación? ¿Cómo David podían recibir la salvación? Si fuera una salvación temporal, es decir, que solamente se salva de ahí para adelante, entonces, ¿qué pasará? No se puede efectuar una salvación completa. Pero la Biblia dice que Jesús vino en el fin o en el postrero de los tiempos, ¿no? En la consumación de los siglos dice que vino nuestro Señor Jesucristo. ¿Con qué propósito? Para que toda la humanidad sea beneficiada por su sacrificio. Entonces, para el tiempo de Jesús, nuestros pecados, ¿en qué tiempo estarían nuestros pecados? Si Jesús vivió hace 2000 años atrás, entonces nuestros pecados, los que nosotros hemos cometido, ¿en qué tiempo están respecto al tiempo de Jesús? Estarían en el tiempo futuro, ¿no? ¿No es así? Están en el tiempo futuro porque Jesús vivió hace 2000 años en esta tierra. Entonces Jesús, quien estaba muriendo por el pecado del mundo, todos nuestros pecados, los que nosotros hemos cometido, los que, cometimos ahora y los que ya un día alguien cometerá, todos estos pecados, ¿qué les parece? ¿Jesús acaso no cargó? ¿Jesús acaso no cargó en su espalda todos los pecados? ¿Acaso Jesucristo no cargó todos los pecados? ¿O habrá cargado el 50% tal vez? La Biblia nos enseña que Jesús cargó todo el pecado. Por esa razón, el cielo que estaba cerrado, se abrió para nosotros. Si en el caso que Jesús no cargara todos los pecados, Dios jamás va a abrir su corazón hacia la humanidad. Si hubiese sido cargado el 50% de los pecados, ¿no? Entonces Dios no podía abrir su corazón hacia este mundo. Pero como en un 100% los pecados del mundo fueron traspasados a Jesús, entonces Dios también, todo su corazón abre hacia nosotros. ¿Es así? Por lo tanto, ustedes, ¿cómo están pensando acerca del bautismo de Jesús? ¿El bautismo de Jesús cargó el pecado pasado solamente de mi vida? ¿O también hasta hoy cargó el pecado, hasta el momento que yo creí en Jesús, hasta ahí cargó? No es así, sino que el sacrificio de Cristo Jesús tiene el poder de también haber cargado nuestros pecados hasta el fin de nuestra vida. Es correcto, ¿no? Eso es la enseñanza bíblica más precisa. Ya vamos a ver una palabra, el libro de
Isaías capítulo 40, el versículo 1, veamos acá. Isaías 41 dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Versículo 2, hablad al corazón de Jerusalén. Ya acá en este versículo ustedes deben saber que el nombre Jerusalén es un nombre propio, por lo tanto ustedes deben reemplazarlo por su nombre. Hablad al corazón de Gloria, hablad al corazón de Daniel, hablad al corazón de Simón, hablad al corazón de, ya, los que están conectados, ¿no? Cada uno debe poner su nombre. Hablad al corazón de tal. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, dice, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Doble, dice. Ya si yo cometí 100 pecados, entonces debería pagar 100 nada más. Pero si yo cometí 100 y pagó 200, ¿qué quiere decir esto? Que pagó doble, es decir, que pagó por mis pecados pasados y también por los futuros. ¿Saben ustedes esto? Entonces, en la Biblia está detalladamente escrito que nuestro Señor Jesucristo no solamente pagó por nuestros pecados pasados, sino también por los pecados futuros y por todos los pecados de nuestra vida. Amén. Ustedes deben decir amén. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesucristo no es quien no tiene la capacidad de lavar todos nuestros pecados, sino que Jesucristo tiene la capacidad de perdonarnos, de limpiarnos perfectamente sin dejar ni un rastro de pecado. Si en el caso que ustedes quisieran limpiar sus pecados, sería muy difícil, sería muy complicado, sería realmente muy difícil que ustedes puedan ya realmente ser perdonados de sus pecados. ¿No es así? Ya sería muy complicado, muy difícil que ustedes por sí mismos puedan limpiar sus pecados. Por ejemplo, ya yo tengo un niño de 2 años, cuando él era más pequeño todavía, ya digamos 1 año, digamos que yo le digo a mi hijo, o ahora mismo, ¿no? Le digo: hijo, ya cuando tú te haces, digamos, popó, entonces tú mismo tienes que limpiarte el pañal, tú mismo saca el pañal y luego con una toallita húmeda, lavándote, ¿no? Digamos, y luego limpiándote y luego envolviendo el pañal y bótalo en la basura. ¿Sabe lo que va a pasar, no? Será un desastre, ¿no? Realmente será un desastre. Mi hijo hará, un gran problema. ¿Ah? Hará un gran problema. Porque estará sucio, ¿no? Se quedará, realmente muy sucio. Pero contrariamente si vengo yo o mi esposa y le cambiamos, ¿no?, el pañal, entonces será muy fácil, ¿no? Será muy fácil cambiar el pañal. Mi hijo quedará completamente limpio. De la misma manera, no es que Dios nos ha mandado a nosotros para que limpiemos nuestros pecados, sino que el mismo Señor Jesucristo, quien tenía sabiduría y capacidad para hacerlo, Él mismo lo ha hecho de manera perfecta. Ya veamos un versículo más y vamos a terminar. El libro de Colosenses capítulo 1. Veamos. Colosenses capítulo 1. El versículo 13. ¿Ya? Disculpe, Colosenses capítulo 2, el versículo 13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos, dice, todos los pecados. Así está escrito, ¿no? ¿No es así? Perdonándoos todos los pecados. Entonces, ¿qué significa para ustedes todos los pecados? ¿Significa que eso es el 50%? ¿Significa que son los pecados de aquí para atrás? Sino que se está refiriendo a todos los pecados del mundo. Todos los pecados de nuestra vida, Jesucristo cargó y pagó. Esto es el evangelio verdadero. Esto es el perdón verdadero de Dios. En Dios no existe el límite para perdonar los pecados, sino que el Señor Jesucristo, por medio de su ofrenda o por medio del sacrificio de Cristo,
ha perdonado todos nuestros pecados. No quedó ni 1%. Por eso nosotros decimos que somos justos, por eso decimos que somos santos, por eso decimos que no tenemos pecado. No es que nosotros decimos que no tenemos pecado porque no hemos pecado, al contrario, hemos pecado, ¿no? Hemos cometido errores, faltas, pecados. Pero el Señor Jesucristo, con gran amor, nos ha salvado, nos ha perdonado, nos ha justificado. Esto es el Evangelio bíblico. No debemos transar esto. Jesucristo, cuando Él recibe el bautismo, todos los pecados del mundo fueron traspasados a Él. Todos los pecados del mundo fueron puestos en Él. Porque el hombre peca, ¿no? Los seres humanos pecan. En la Biblia dice que no hay ninguna persona que no peque. Por esa razón Jesús limpió todos nuestros pecados. Mi hijo cada momento se ensucia, ¿no? Pero ¿quién tiene que limpiar? ¿Él tiene que limpiarse? A veces ni siquiera me dice. Yo tengo que olerlo, ¿no? Cuando lo estoy oliendo, está oliendo mal. Tengo que cambiar el pañal. Limpiarlo, ¿no? Entonces, él no se preocupa, sino que cada vez que está sucio, el padre, la madre lo limpian. De la misma manera, Jesucristo, de manera perfecta, ha limpiado nuestros pecados. Nos ha dejado limpios, santos, perfectos. Ya veamos una palabra más y terminamos. El libro de Hebreos capítulo 10, versículo 10. ¿Qué dice acá? Versículo 10 dice, en esa voluntad somos santificados. Hebreos 10:10. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, dice. Ya, ¿es verdad que nosotros hemos pecado? Sí, hemos pecado. Pero ¿qué es lo que dice acá? Que en esa voluntad, la voluntad de Dios, somos santificados. Hoy, ¿cómo somos santificados? ¿Sin pecar? ¿No cometiendo pecado? No, dice que por la ofrenda del cuerpo de Jesús, porque Jesús estaba cargando el pecado. Por esa razón, la ofrenda de Cristo es la que nos hace santos, la que nos hace justos, la que nos deja sin pecado. Yo espero que ustedes no malinterpreten el bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús, ¿qué es lo que hizo? Cargar nuestros pecados, completamente, todos nuestros pecados. 100%, Jesús no dejó ni 1%, ni 0.1 dejó. Todo lo quitó. Es la obra del Señor. Gracias por su atención. Así terminamos el estudio de hoy. Vamos a orar. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta noche nos ha permitido su palabra. El bautismo de nuestro Señor Jesucristo tenía el poder para quitar no 50%, no el 80%, sino el 100% de nuestros pecados. ¿Qué persona puede creer en esto? Solamente uno que acepta realmente la palabra de Dios. Uno que realmente está de acuerdo con el mensaje de salvación, con el mensaje del perdón de los pecados, puede aceptar esta palabra. Señor, espero que todos los oyentes, Señor, en esta transmisión, en sus corazones tengan realmente la fe, que no tenga duda acerca del perdón de los pecados, que no tenga ni una incredulidad, sino que 100% tenga confianza en Cristo, quien cargó nuestros pecados y quien también murió en la cruz para darnos el perdón y luego resucitó para justificarnos. Gracias, Señor, por todo, por su sacrificio, este sacrificio precioso que usted ha hecho para nosotros y para toda la humanidad. Gracias, Señor, por todo. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tu amor por mí es más dulce